Este lugar no es para gente como tú. Vete antes de que te avergüences. Las palabras cortaron el aire como cuchillas. El gerente Enrique, con su traje almidonado y mirada desdeñosa, habló lo suficientemente alto como para que todos en la sucursal lo oyeran. Al silencio le siguieron risas ahogadas. Un hombre con sombrero de paja, camisa sencilla y botas desgastadas, estaba de pie en el mostrador. Era Geraldo Almeida, con un sobre marrón en sus manos callosas. Su rostro curtido por el sol estaba sereno, pero por dentro, la humillación ya lo quemaba. Los clientes susurraban, algunos riendo, otros simplemente observaban con cruel curiosidad. ¿Qué hace ese campesino aquí?, susurró una joven elegante, ajustándose sus gafas de sol de diseñador. Un ejecutivo, riendo, comentó: debe haber venido a cambiar moneda o apagar la luz. La escena fue de juicio colectivo. Todos solo vieron el sombrero de paja, incapaces de comprender la fuerza y la historia que se escondían tras el hombre. Geraldo no reaccionó, simplemente respiró hondo. Su calma irritó aún más al gerente. Enrique se acercó, fingiendo una sonrisa irónica. Entonces, señor, ¿cómo dijo su nombre? ¿Cuánto quiere transferir? ¿15 millones? Repitió la cantidad en voz alta, como si fuera una broma. Las risas resonaron por la agencia. Los empleados se miraron, cómplices de la burla. Un guardia de seguridad, disimulando su expresión, también rió. La escena parecía un espectáculo, y el humilde granjero era el blanco principal. Geraldo sintió una opresión en el pecho. No era la primera vez que sufría prejuicios por su apariencia, pero nunca delante de tanta gente. Con cada risa recordaba los años que había trabajado de sol a sol, construyéndolo todo con esfuerzo. Sentía el sudor correr por sus venas, no por el calor, sino por la vergüenza que intentaban infligirle. Aún así, no bajó la mirada. Sabía algo que ninguna de esas caras burlonas podría haber imaginado. Un cliente mayor, sentado en un rincón, meneó la cabeza en señal de desaprobación, pero no dijo nada. Reinaba una cultura de silencio. ¿Quién se atrevería a defender a un hombre sencillo contra un gerente con corbata? El granjero se mantuvo firme, como si ya hubiera experimentado las dificultades de la vida. Cada segundo parecía una eternidad. Pero lo sabía. El juego aún no había comenzado. Enrique, dominado por la arrogancia, golpeó el mostrador con los dedos. Señor, dejémonos de tonterías. Si no tiene nada que hacer aquí, por favor, deje espacio para los clientes de verdad. Este es un banco respetable, no un corral. Las palabras sonaron como una bofetada. Una elegante dama al fondo rió a carcajadas, tapándose la boca con su bolso de cuero. El coro de humillaciones parecía crecer con cada frase. Por dentro, Geraldo luchaba contra su ira. Quería gritar, exponer su verdadera cara, pero algo lo detenía, el deseo de dar una lección inolvidable. Su silencio, en ese momento, valía más que 1000 réplicas impulsivas. Cada insulto era como echar leña al fuego que pronto ardería demasiado como para ignorarlo. El granjero se ajustó el sombrero de paja sin prisa. El simple gesto irritó aún más a Enrique, quien esperaba sumisión. «Mira, hasta posa», comentó alguien. Geraldo no respondió. La agencia, con sus relucientes suelos de mármol y el gélido aire acondicionado, parecía eclipsada por la atmósfera pesada y burlona. Allí, todos creían saber ya el resultado. Un don nadie echado por la puerta principal. Pero había algo oculto en la mirada de Geraldo. Una chispa de determinación, un secreto oculto que nadie podía descifrar. El gerente no se daba cuenta, pero estaba forjando su propia ruina con cada palabra desdeñosa. El sombrero de paja tan ridiculizado pronto se convertiría en el símbolo de un día inolvidable. Y así, entre risas y humillaciones, comenzó la historia de un hombre sencillo que cargaba con el peso de la dignidad y el poder de poner el mundo patas arriba. El banco aún no lo sabía, pero estaba a punto de aprender su lección más dolorosa. Nunca juzgar a nadie por su apariencia. La sucursal central era conocida como la joya de la ciudad. Enormes candelabros colgaban del techo.
reflejando la luz sobre el impecable mármol. Pinturas modernas adornaban las paredes, e incluso el perfume en el aire parecía elegido para impresionar. Los empleados se paseaban con trajes a medida y zapatos lustrados, sonriendo con delicadeza para complacer a los clientes más selectos. Allí, todo giraba en torno al estatus, la apariencia y el poder. Los clientes no eran la excepción. Mujeres con bolsos de diseñador, hombres con relojes relucientes, jóvenes presumiendo de celulares caros. Cada gesto estaba calculado para demostrar su lugar allí. Cuando Geraldo entró, su presencia se hizo notar como una mancha en la perfecta tela de la ostentación. Para ellos, no solo era diferente, era una afrenta a este ambiente de vanidad. La sorpresa fue inmediata. Una madre acercó discretamente a su hijo, como si este hombre sencillo representara algún tipo de peligro. Dos jóvenes con corbata lo miraron de arriba abajo, riendo suavemente. Era como si toda la agencia hubiera dado la bienvenida a un intruso. Geraldo caminaba despacio, ajeno a las miradas, pero sentía el peso invisible del juicio. Mientras tanto, Enrique, el gerente, se ajustaba la corbata frente al espejo ahumado de su oficina. Se enorgullecía del respeto que inspiraba, no solo por su puesto, sino también por su control sobre cada detalle de la agencia. Al ver al granjero, frunció el ceño y sonrió con suficiencia. Para él, este hombre era una oportunidad para demostrar su poder, humillando públicamente a quienes no pertenecían allí. Geraldo se acercó al mostrador con paso firme. Cada golpe de su bota resonaba contra el mármol, llamando la atención. Los empleados se miraron entre sí, algunos ya conteniendo la risa. Dejó el sobre en el mostrador y dijo con calma: «Necesito transferir esta cantidad». El cajero arqueó una ceja sorprendido y llamó inmediatamente al gerente. Enrique apareció con una sonrisa falsa. «Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarle?». Su tono denotaba una arrogancia velada. Geraldo repitió: «15 millones». La sorpresa fue instantánea. En cuestión de segundos, la risa se extendió. Les resultaba imposible creer que un hombre de aspecto tan sencillo pudiera hablar de cifras tan elevadas. El gerente rió con los clientes. ¿15 millones? ¿Seguro que no te equivocaste en el cálculo? Quizás hables de 15 reales, quién sabe. La risa resonó. Geraldo mantuvo la mirada fija, sin bajar la cabeza. El ambiente en la sucursal se volvió cada vez más sofocante, como en un tribunal. A pesar de las risas hubo miradas curiosas. Algunos se preguntaban si el hombre ocultaba algo, pero el prejuicio era más fuerte. Nadie podía imaginar que sus palabras fueran ciertas. Para ellos, todo era una broma. El granjero, sin embargo, sabía que cada segundo de humillación tenía su propósito. Observó en silencio cada rostro, cada gesto de desprecio. Se preparaba para el momento en que cambiaría el curso de la situación. En su interior, se dibujó una leve sonrisa, casi imperceptible. El juego apenas había comenzado, y en aquel lujoso banco, tan orgulloso de su grandeza, estaba a punto de nacer una de las historias más humillantes para la élite y la más magnífica para la dignidad de un hombre sencillo. «Mira, hasta su olor delata que no es de aquí». Las palabras salieron de uno de los clientes de traje, apagadas pero lo suficientemente fuertes como para ser oídas. Las risas que siguieron resonaron por la sala, avivando aún más la atmósfera humillante. Geraldo se mantuvo firme, sobre en mano, pero cada mirada le atravesaba la piel como un cuchillo. El prejuicio no solo estaba en las palabras, sino en la forma en que lo evitaban, como si fuera invisible, o peor aún, indigno de estar allí. Los empleados fingieron estar ocupados, pero se rieron entre dientes. La dependienta que antes había llamado al gerente le susurró a su compañera de al lado: «Imagínate que este hombre tiene 15 millones. Debe ser una estafa». El comentario fue seguido por otra carcajada, que sonó como otra flecha que atravesó la dignidad de Geraldo. Lo oyó todo, pero prefirió guardar silencio. El gerente Enrique, ahora en el centro del escenario, observaba con satisfacción. Se sentía dueño del escenario, como si estuviera ofreciendo un espectáculo a los presentes.
Con cada palabra desdeñosa, creía ganar más autoridad. La agencia, antes un simple banco, se transformó en un estadio. El agricultor era el objetivo, y el público, cómplice. Geraldo respiró hondo. Sus manos, marcadas por el trabajo de campo, aferraban el sobre con fuerza. Cada detalle de aquella escena estaba grabado en su memoria. Había enfrentado el sol, la lluvia, las plagas de los cultivos y las crisis financieras, pero nada le dolía tanto como el juicio injusto. No se trataba del dinero, sino del despojo público de su dignidad. Enrique, sin disimular su burla, decidió subir el tono. Señor, seamos sinceros, esta cantidad no se ajusta a su realidad. ¿No cree que está soñando demasiado? El público volvió a reír, alimentado por la arrogancia que emanaba de cada palabra. Geraldo, por su parte, simplemente levantó la vista y observó al gerente con calma. Esta calma era desconcertante. Enrique esperaba una explosión, esperaba indignación, pero se encontró con un silencio firme. Ah, ¿así que no vas a responder? Mejor así. Así evitarás más vergüenza. El comentario provocó más risas. Geraldo, sin embargo, permaneció inmóvil, sólido, aparentemente inquebrantable. Pero por dentro, las heridas se abrían. Un joven, cliente ocasional del banco, le murmuró a su amigo: «Esto no está bien. Este señor no merece este trato». El amigo simplemente respondió: «Olvídalo, no es nuestro problema». Y así, la mayoría optó por el silencio, el mismo silencio que tan a menudo alimenta la injusticia. Mientras Enrique saboreaba su victoria momentánea, Geraldo reflexionaba sobre el verdadero poder que ostentaba. No era solo el dinero, era la oportunidad de enseñarles a todos que la vida cobra un alto precio cuando juzgamos sin saber. Pero el momento de la revelación aún no había llegado. El granjero se ajustó el sombrero una vez más, como si fuera un gesto natural, pero en ese pequeño movimiento había un símbolo de resiliencia. Estaba dispuesto a resistir hasta el límite. Cuanto mayor era la humillación, mayor el impacto de la verdad. Y con esa primera mirada de desprecio que se había convertido en un coro colectivo, la historia se encaminaba hacia un punto sin retorno. El hombre del sombrero de paja ya no era un simple desconocido. Era el centro de una lección que nadie olvidaría jamás. ¿15 millones? El grito de asombro del gerente resonó más fuerte que cualquier risa. Repitió la cantidad como si fuera una broma, como si fuera imposible para este hombre simple siquiera mencionar cifras tan altas. Toda la sala estalló en carcajadas. Para ellos esa cifra estaba tan lejos del sombrero de paja como el cielo de la tierra. Enrique aprovechó la oportunidad para dramatizar aún más la situación. Señor, quizás se equivoque. Quizás quiso decir 15 reales o 15 bueyes, porque estamos hablando de dinero real, no de fantasía. El público rió a carcajadas, y algunos incluso aplaudieron. La humillación estaba en su apogeo. Geraldo respiró hondo. Su silencio no era cobardía, sino estrategia. Cada insulto guardado en su memoria se convertiría en munición. Recordó los días cargando sacos de maíz sobre sus hombros, el sudor goteando sobre la tierra seca, y el precio pagado por cada logro. Ninguna risa podría borrar lo que había construido. El gerente, con aire victorioso, miró a los clientes como si buscara aprobación. Miren eso, parece una escena de telenovela. Este señor cree que puede transferir 15 millones. Imagínense. Más risas. El sonido era ensordecedor, no por los decibelios, sino por la crueldad. Era como si la dignidad de un hombre se estuviera subastando en una plaza pública. Un empleado, intentando contener la risa, preguntó: «¿Le puedo ofrecer un café, señor? Pero le advierto que aquí no aceptamos crédito». Otra oleada de risas. Geraldo permaneció serio, sujetando el sobre con firmeza. Su expresión serena empezó a intrigar a algunos que, entre risas y dudas, se preguntaban si habría algo más de lo que se ve a simple vista. A pesar de la humillación, hubo un detalle que nadie notó. La mirada de Geraldo. No era de desesperación ni de sumisión. Era la mirada de quien sabe esperar.
la mirada de quien ya conocía el peso del tiempo y la fuerza de la paciencia. No necesitaba demostrar nada en ese momento. Su hora llegaría. Henry, sintiendo que no había infligido suficiente humillación, decidió asestar el golpe final. «Sabe, señor, lo mejor que puede hacer es volver a su granja. Mire, lo máximo que podemos aceptar es una simple cuenta de ahorros para guardar el dinero del mercado». La risa estalló de nuevo, como fuegos artificiales. Pero esta vez, algo cambió. Geraldo levantó la cabeza con firmeza y miró a Enrique a los ojos. La serenidad se mezclaba con una chispa de desafío. El gerente sintió por primera vez una inexplicable incomodidad. Este hombre, humillado tantas veces, parecía tener una carta de triunfo que aún no había revelado. El granjero no respondió de inmediato. Simplemente se ajustó el sombrero, un gesto que comenzaba a convertirse en una silenciosa señal de resistencia. Algunos clientes lo notaron y dejaron de reír, sin saber por qué. Había algo en el hombre que desentonaba con la caricatura que intentaban crear. Y así, entre insultos y risas, la inusual solicitud de 15 millones dejó a la agencia en vilo. Nadie lo creía posible. Nadie, excepto el propio Geraldo, quien sabía que pronto todos los presentes tendrían que tragarse cada palabra de desprecio. Que alguien le diga a este viejo que aquí no entra dinero de la granja. La frase salió en voz alta de un cliente joven y bien vestido, provocando la risa de casi todos. El gerente Enrique aprovechó el coro para reforzar su autoridad. Exactamente. Este banco trata con clientes serios, no con bromas. 15 millones. Querido, no podrías conseguir eso ni en 3 vidas. La risa se extendió como la pólvora, consumiendo hasta la última gota de dignidad de Geraldo. Con cada palabra, más gente se involucraba. Una elegante dama comentó: «Esta gente viene aquí solo a ensuciar el lugar». Otro hombre murmuró: «Deberían poner un cartel en la puerta, prohibida la entrada a la gente del campo». El prejuicio ya no era un susurro, sino un espectáculo público. Geraldo estaba de pie en el centro de la arena, frente a una multitud que se reía de él como si fuera un payaso. Enrique se inclinó sobre el mostrador con una sonrisa fría. «Dígame, señor, si tuviera todo ese dinero, ¿no estaría vestido aquí, apropiadamente?». Señaló el sombrero de paja, las botas desgastadas y la camisa sencilla. Cada detalle era motivo de burla. Ese atuendo puede servir para cavar un hoyo, pero no para negociar millones. El público rió aún más fuerte. Geraldo se mantuvo firme, pero el dolor latía en su interior. Era como si todo el esfuerzo de su vida se redujera a una broma cruel. Recordaba las noches de insomnio, el sudor derramado en el campo, las veces que la gente creía que no podía con él. Ahora, ver todo ese trabajo ridiculizado le dolía más que cualquier herida física. Un empleado, intentando ser ingenioso, dijo: «Quizás está confundido. Quizás sean 15 millones de semillas, no dinero». Más risas. La agencia parecía disfrutar de la humillación, como si necesitara el espectáculo para sentirse poderosa. Enrique simplemente se cruzó de brazos, satisfecho con su papel de conductor de la burla. Pero algo era extraño. Algunos clientes empezaban a sospechar. El silencio de Geraldo, en lugar de parecer sumiso, empezaba a parecer calculador. Era como si supiera algo que nadie más sabía. Esta duda resultaba incómoda, pero el coro de burlas era aún más fuerte. Enrique, percibiendo la incomodidad de algunos, decidió aumentar la dosis. «Llamaré a seguridad. Quizás deberían irse de aquí antes de que la cosa empeore». La amenaza parecía exagerada, pero provocó el aplauso irónico de algunos clientes. Era el colmo de la humillación. Un hombre tratado como un intruso, en un lugar donde, irónicamente, tenía más derecho a estar que nadie. Geraldo respiró hondo, firme como quien resiste una tormenta. Sabía que cada palabra que le lanzaran solo aumentaría el peso de la revelación venidera. La paciencia era su arma, y la dignidad su escudo. Incluso herido, permaneció de pie. Un joven empleado susurró al fondo: «¿Y si es cierto? ¿Y si tiene tanto dinero?». Su compañero rió. «Imposible. Míralo, no tiene nada».
El prejuicio parecía insensible a la lógica. Nadie allí podía concebir que tras la sencillez se escondiera la grandeza. Enrique, satisfecho, dio su veredicto. Este banco no es un circo. Salga de aquí, señor, antes de que se convierta en un hazmerreír aún mayor. Pero lo que no sabía era que ya había pasado el punto. La humillación pública que creía su triunfo estaba a punto de convertirse en su perdición, y así, entre risas crueles y palabras afiladas, el silencioso granjero se convirtió, sin que nadie lo supiera, en el protagonista de un punto de inflexión que marcaría para siempre a esa agencia de lujo. ¿No vas a decir nada? ¿Te quedaste sin habla? La provocación de Enrique resonó por la sala, como si intentara provocar una reacción en Geraldo. Sin embargo, el silencio fue su respuesta, y esto lo molestó más que cualquier palabra. El gerente esperaba gritos, esperaba indignación, pero solo encontró calma. Esta serenidad comenzaba a incomodar a quienes reían. Algunos clientes susurraban: «¡Qué raro! No parece desesperado. Cualquier otro se habría ido avergonzado». La duda se extendió entre las risas, como una grieta en una pared aparentemente sólida. Pero Enrique no se permitía dudar. Para él, ese silencio era solo la terquedad de un viejo despistado. Geraldo recordó su juventud, los días en que tuvo que soportar burlas similares. Recordó que lo llamaban loco por soñar con expandir sus tierras, cuando le dijeron que nunca prosperaría. Y con cada recuerdo, su paciencia se fortalecía. Sabía esperar. Había esperado toda su vida. El gerente, irritado, golpeó el mostrador con la mano. «Contéstame, hombre, ¿o te vas a quedar ahí parado como un tronco?» Pero Geraldo simplemente levantó la vista, mirándolo fijamente. No había odio, solo firmeza. Esa mirada hizo que Enrique retrocediera un momento, incómodo. Era como si el hombre supiera algo que él desconocía. El silencio estratégico comenzaba a convertirse en un arma. La agencia, antes llena de risas, ahora tenía momentos de silencio inquietante. Algunos clientes ya no sabían si reír o mirar con curiosidad. Había algo inquietante en la forma en que Geraldo mantenía la calma, como si tuviera la situación bajo control. Enrique, sin embargo, no podía mostrar debilidad. «Muy bien. Ya que no hablas, terminaré este pequeño espectáculo. Seguridad, acompañen a este hombre a la salida». Pero antes de que nadie pudiera moverse, Geraldo metió la mano en el sobre y agarró con firmeza un fajo de documentos. El gesto llamó la atención de inmediato. La risa se apagó. Todos se preguntaban qué había en ese sobre. Enrique rió, intentando disimular su nerviosismo. «Ah, ¿me vas a enseñar las cuentas del bar? ¿Recibos de la compra?» Pero la calma en la mirada de Geraldo hacía que el tono burlón pareciera frágil. No dijo ni una palabra. Simplemente se ajustó el sombrero y mantuvo los documentos a la vista, sin entregarlos todavía. Toda la agencia contuvo la respiración. Era como si todos supieran instintivamente que ese silencio ocultaba algo grave. Enrique intentó recuperar el control. «Esto no cambia nada. No perteneces aquí». Pero su voz ya no era firme. La duda empezaba a corroer su tono. Por primera vez, parecía inseguro de su propia victoria. Y Geraldo, aún en silencio, permitió que esta incomodidad creciera. Sabía que cuanto más reían antes, más callados se volverían después. Su silencio, antes visto como debilidad, comenzó a transformarse en la fuerza que lo cambiaría todo. Si de verdad tuviera 15 millones, no estaría aquí con esta ropa de mendigo. Las palabras de Enrique le cayeron como una piedra en el corazón a Geraldo. El gerente, delante de todos, señaló su sombrero de paja, sus botas gastadas y su camisa raída, como si cada prenda fuera prueba de su pobreza. La risa regresó, afilada como una navaja. Para muchos este fue el golpe final. Un hombre sencillo reducido a nada ante el lujo de la agencia. Geraldo permaneció inmóvil. Su silencio parecía desafiante, y eso molestó a Enrique. El gerente, dominado por la arrogancia, no solo quería reírse de él, quería destruirlo por completo.
despojarlo de cualquier atisbo de dignidad que pudiera quedarle. «Sabe, señor, este banco no es lugar para gente como usted. Si lo desea, puedo recomendarle un banco más asequible, más adecuado a sus circunstancias». Las palabras le hirieron profundamente, pero Geraldo las absorbió en silencio. La vida le había herido muchas veces, pero esta vez no se trataba solo de él. Se trataba del valor que todo ser humano debe tener, sin importar su apariencia. Era más que solo su honor personal. Era un reflejo de cuánto el mundo aún se deja cegar por los prejuicios. Los clientes aplaudieron el comentario sarcástico de Enrique. Otros simplemente observaban, divididos entre la vergüenza y la curiosidad. Una mujer murmuró: «Es ridículo. Deberías avergonzarte de estar aquí». El coro pareció crecer, como una multitud sedienta de sangre en un coliseo moderno. Enrique aprovechó la oportunidad para agravar la situación. «Dígame, señor, ¿dónde guarda exactamente este dinero? ¿Debajo de la cama? ¿Dentro de un saco de maíz? ¿O quizás enterrado en el pasto?» Las risas sonaban como latigazos. El gerente se divirtió, pero no se dio cuenta de que cada palabra suya estaba allanando el camino hacia su propia ruina. Geraldo apretó el sobre con más fuerza. Sus ojos brillaban, no de lágrimas, sino de determinación. Pensó en su trayectoria, los años de lucha, los momentos en que todos dudaron de él. Esa humillación no lo doblegaría. Al contrario, solo alimentaba la lección que enseñaría. El ambiente se volvió aún más tenso. La risa ya no era tan espontánea. Algunos empezaban a sentir cierta incomodidad, como si la crueldad hubiera traspasado los límites. Pero nadie se atrevió a intervenir. El silencio cómplice era el mejor aliado del gerente. Enrique, seguro de tener la sartén por el mango, se acercó. «¿Sabes qué deberías hacer? Vuelve a tu tierra, cuida las vacas y deja el mundo de los negocios a quienes entienden». El público estalló en carcajadas una vez más. Geraldo respiró hondo y levantó la barbilla. Por primera vez miró directamente al gerente sin pestañear. Su mirada era tan firme que, por un momento, Enrique se sintió incómodo, pero lo disimuló con otra risa. Un breve silencio se apoderó de la sala. Era como si, entre tantas palabras hirientes, el peso de la verdad estuviera a punto de revelarse. Geraldo aún no había hablado, pero su presencia ya comenzaba a transformar el ambiente. Y así, con su dignidad intacta en medio de sus heridas, el granjero preparó su contraataque. El mundo podría reírse ahora, pero pronto aprendería que quienes parecen pequeños pueden tener el mayor poder. «Basta de bromas. Demostraré que no pertenezco a este lugar». La voz de Geraldo, firme y profunda, rompió el silencio como un trueno inesperado. Por primera vez, habló delante de todos. El impacto fue inmediato. Las risas se apagaron, las miradas se desviaron. Del sobre Manila, sacó un conjunto de documentos cuidadosamente organizados. El brillo de la verdad comenzó a amenazar la oscuridad de la burla. Henry intentó reír, pero se le quebró la voz. «¿Qué es esto, señor? ¿Papeles del mercado? ¿Facturas vencidas?» Su ironía ya no tenía la misma fuerza. La confianza que antes lo invadía dio paso a una ligera inquietud. El público curioso se inclinó para mirar más de cerca. Geraldo, sin prisa, colocó los documentos sobre el mostrador. Las palabras de la portada hablaban por sí solas. Accionista mayoritario. Banco Nacional. La conmoción fue inmediata. El silencio que siguió fue casi palpable, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. Nadie se atrevió a reír. Enrique palideció. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Sus ojos recorrieron los papeles como si buscara una escapatoria, cualquier cosa que pudiera negar la verdad. Pero no había manera. Estaba escrito, registrado, oficializado. El don nadie era de hecho el amo del juego. Algunos clientes se taparon la boca con las manos. Otros apartaron la mirada, avergonzados. La mujer que antes se había estado burlando ya no podía mirar al hombre del sombrero de paja. La vergüenza colectiva era mayor que cualquier risa anterior. El espectáculo se había puesto patas arriba. Geraldo levantó la vista.
y su voz serena rompió el silencio. Siempre he creído que el valor de un hombre no reside en lo que viste, sino en lo que construye. Hoy, una vez más, veo que el mundo todavía prefiere juzgar por las apariencias. Cada palabra era una cuchilla afilada que cortaba profundamente. Enrique intentó reaccionar, pero quedó paralizado. Sus empleados, antes cómplices, ahora agacharon la cabeza. El público, que había reído, quedó en shock, incapaz de asimilar la revelación. Todo el banco parecía eclipsado por la grandeza que emanaba de este hombre sencillo. Un empleado más joven, con los ojos como platos, murmuró: «Dios mío, es el dueño». La frase corrió como un susurro entre la multitud, extendiéndose como la pólvora. Ahora todos lo sabían. Geraldo volvió a ajustarse el sombrero con calma. El simple gesto, antes ridiculizado, ahora parecía tener un inmenso peso simbólico. No era solo un sombrero de paja, era la corona invisible de alguien que lo había logrado todo con esfuerzo y dignidad. El gerente, atónito, intentó disculparse, pero no le salía la voz. Movió la boca, pero no emitió ningún sonido. Había perdido el control de la escena, y con él, toda su máscara de poder. Y así, ante un escaño en silencio, Geraldo demostró quién mandaba realmente. El granjero humillado era, de hecho, el hombre más poderoso de la sala. Y ese fue solo el comienzo de la verdadera lección. El dueño del banco está frente a ustedes, y aún así se rieron de él. Las palabras de Geraldo resonaron como un trueno dentro de la sucursal. Nadie respiró hondo, nadie se atrevió a reír. La sala, que minutos antes se había llenado de risas y bromas crueles, ahora estaba asfixiada por el peso de la vergüenza colectiva. El silencio era tan intenso que incluso el sonido del aire acondicionado parecía demasiado fuerte. Enrique temblaba. El gerente, que antes había mostrado arrogancia, ahora parecía un niño asustado, incapaz de enfrentarse al granjero. Le sudaban las manos. El nudo de la corbata parecía apretarse en su garganta y respiraba agitadamente. Buscaba las palabras para recuperar el control, pero cada intento falló antes de que pudieran surgir. Era un silencio aplastante. Los clientes, tan rápidos para burlarse, apartaron la mirada. La señora del bolso caro, el ejecutivo de traje, el joven insolente, todos agacharon la cabeza, sintiendo el peso de la culpa. El granjero aparentemente invisible se había convertido en un gigante, y eran ellos los que se encogían de miedo. Cada mirada de desprecio anterior quemaba como una cicatriz. Geraldo observaba en silencio. Ya no necesitaba gritar, ya no necesitaba demostrar nada. La verdad estaba ahí, impresa en los documentos, expuesta a la vista de todos. El hombre al que juzgaban por su ropa era quien sostenía el techo bajo el cual reían. Cada segundo que pasaba profundizaba la vergüenza de quienes lo habían humillado. Un joven empleado, que se había estado burlando, tragó saliva con dificultad. Le murmuró a su compañero: «¿Cómo pudimos ser tan ciegos?». El compañero no respondió. El peso de esa revelación seguía cayendo como una avalancha. Era difícil creer que el mismo hombre del sombrero de paja ejerciera tanto poder. La máscara de la arrogancia había caído, y todos estaban desnudos ante la verdad. Enrique, desesperado, intentó recomponerse. Si hubo algún malentendido, señor, le pido disculpas». Su voz se quebró, temblorosa, vacilante. El gerente, antaño el maestro del espectáculo, ahora suplicaba como un acusado ante un juez, pero era demasiado tarde. Ninguna disculpa podría borrar las palabras pronunciadas. Ninguna súplica podría disimular la humillación. Geraldo no respondió de inmediato. Simplemente lo miró con esa mirada serena y profunda que parecía traspasarle el alma. El gerente se encogió aún más. Era la primera vez que sentía miedo, no de un jefe ni de perder su puesto, sino de un hombre sencillo cuya dignidad era su mayor arma. El poder había cambiado de manos. Los clientes susurraban entre sí, pero el tono ya no era de burla, sino de arrepentimiento. Algunos murmuraron disculpas ahogadas, otros simplemente miraron al suelo.
El espectáculo que Enrique había organizado le estaba saliendo mal. La vergüenza era colectiva, y todos sabían que jamás borrarían ese día de sus recuerdos. Geraldo rompió el silencio. El respeto no se pide, se gana, pero nunca se le debe negar a nadie. Su voz profunda, sin alzar el tono, era más potente que cualquier grito. La sala se estremeció con la fuerza de sus palabras. Era la pura verdad, expuesta ante todos. Enrique sintió que su mundo se derrumbaba. Sabía que su carrera había terminado, que su imagen estaba destruida. No era solo un error, era una marca que jamás se borraría. Había humillado al hombre que sostenía su propio trabajo. Era un error que costaría demasiado reparar. Y así, en medio del silencio aplastante, el campesino ridiculizado demostró que la dignidad no necesita gritos para ser escuchada. La verdad le bastaba. Le bastaba ser quien era. Y en ese momento, todos comprendieron. El banco ya no era el mismo. Ahora son ustedes quienes deben explicarse. Las palabras de Geraldo sonaron como una sentencia. Todo el estrado, repleto de quienes lo habían humillado, se encogía ante él. El granjero, con sombrero de paja y botas desgastadas, se había convertido en juez de un público culpable. Fue el giro más inesperado que esos ojos habían presenciado jamás. El silencio solo lo rompía el sonido de una respiración nerviosa. Enrique intentó arreglarse la corbata, pero el gesto fue inútil. La vergüenza se reflejaba en cada movimiento. Buscó con la mirada el apoyo de los clientes, pero no lo encontró. Todos se habían dado cuenta de que el gerente no era una figura de autoridad, sino simplemente un hombrecillo escondido tras un traje. Geraldo, con voz tranquila, continuó. No pedí lujos ni aplausos, solo pedí respeto, pero lo que recibí fue desprecio, burla y crueldad. Sus palabras resonaron como martillazos. Cada sílaba impactó con fuerza en los corazones de quienes antes se habían reído. El granjero no necesitaba venganza, solo necesitaba la verdad para aplastar las mentiras. Los clientes recordaban lo que habían dicho. Cada broma, cada mirada burlona, se convertía ahora en una culpa insoportable. La señora que se había reído a carcajadas se cubrió la cara con el bolso. El joven insolente temblaba de vergüenza. El ejecutivo que había hecho una broma sobre un saco de maíz se encogía en su silla. El cambio no perdonó a nadie. Enrique, desesperado, intentó hacerle cambiar de opinión. Señor Geraldo, por favor, comprenda. Era solo una broma, nada personal. Pero su voz sonaba falsa, desesperada, casi ridícula. La excusa no convenció a nadie. El público, antes cómplice, ahora veía al gerente como un villano. El escenario había cambiado de manos. Geraldo se ajustó el sombrero una vez más, un simple gesto que ahora transmitía autoridad. No soy mejor que ninguno de ustedes, pero tampoco soy inferior. El respeto que me negaron es el mismo que le deben a cualquier ser humano. La frase cayó como una sentencia, imposible de rebatir. Los empleados comenzaron a llorar en silencio. Algunos, avergonzados, se acercaron y pidieron perdón. Pero Geraldo no buscaba excusas, buscaba reflexión. El dinero no cambia a nadie. Lo que cambia son las decisiones. Y hoy, eligieron reír cuando debieron haber respetado. El peso de la lección resonó por toda la agencia. Enrique, derrotado, ya no podía hablar. Sus ojos llorosos revelaban su desesperación. Sabía que lo perdería todo, su posición, su confianza y, sobre todo, su respeto. La humillación que le había infligido al granjero ahora caía sobre él como una maldición. El revés era implacable. Los clientes silenciosos sabían que estaban presenciando algo histórico. No se trataba solo de dinero, se trataba de justicia. El granjero demostró que el poder y la humildad pueden ir de la mano, y que la dignidad siempre prevalece. El punto de inflexión se convirtió en un hito, una lección grabada para siempre. Geraldo concluyó con firmeza. Aprende hoy lo que intentaste negarme. Nadie es demasiado pequeño para merecer respeto. El silencio fue absoluto.
Nadie se atrevió a discutir. Fue el fin de la arrogancia y el comienzo de una nueva comprensión. Y así, entre miradas avergonzadas, el granjero que llegó como un don nadie se fue como el más grande de todos. El cambio fue total, y nadie lo olvidaría jamás. Destruiste tu propia carrera con tus propias palabras. Las palabras de Geraldo rompieron el silencio como una sentencia. Enrique, el arrogante gerente que minutos antes parecía el amo absoluto de la agencia, ahora temblaba como un niño. Tenía el rostro pálido, las manos sudorosas y la corbata parecía sofocarlo. El público, antes cómplice de su arrogancia, ahora lo observaba como un acusado en un tribunal. Cada mirada que antes acompañaba sus bromas era ahora de condena. Los clientes susurraban entre sí, algunos negando con la cabeza en señal de desaprobación. No sabe con quién se ha metido, murmuró un ejecutivo. Otros simplemente observaban, en silencio, como si presenciaran un espectáculo que se había vuelto en contra de la propia estrella. Enrique intentó recomponerse. Forzó una sonrisa nerviosa y le tendió la mano a Geraldo. «Señor, por favor, hablemos». Fue un malentendido. Pero su voz era temblorosa, vacilante. Era el sonido de un hombre en caída libre, intentando aferrarse a algo inexistente. La vergüenza lo carcomía por dentro. Los empleados, antes cómplices, ahora se apartaban discretamente. Nadie quería ser asociado con el fracaso del gerente. El silencio colectivo pesaba como plomo. El gerente, que había usado al público como arma, ahora estaba aplastado por la mirada de quienes lo habían apoyado. La ironía de la escena era dolorosa. Geraldo se mantuvo firme, enfrentándolo con calma. No había necesidad de gritarle ni humillarlo. El peso de su presencia fue suficiente para desmantelar al gerente. El respeto no se compra, Enrique. Se practica. Pero tú elegiste despreciarlo. Ahora cosechas los frutos de tu elección. La frase le llegó al corazón. Enrique tartamudeó, intentando justificarse. Yo no sabía, no tenía ni idea. Pero nadie le creyó. La excusa sonaba hueca, demasiado pequeña para ocultar la arrogancia que había demostrado. Cada palabra era una confesión de debilidad. El gerente estaba desnudo ante la verdad. Algunos clientes murmuraron, «Deberían despedirlo ya». Otros asintieron indignados. El público, que antes reía, ahora exigía justicia. El espectáculo había cambiado de manos, y Enrique era solo un actor secundario en su propia caída. El banco, símbolo de poder, era ahora el escenario de su humillación. El director de la agencia, informado rápidamente, entró en la sala. Su mirada seria recorrió la escena. Clientes silenciosos, empleados avergonzados y un gerente en pánico frente al principal accionista. No necesitó largas explicaciones. La escena hablaba por sí sola. El veredicto estaba escrito en el aire. Henry intentó discutir, pero se le quebró la voz. El director simplemente levantó la mano y dijo, «Ya basta». Su tono seco fue más devastador que cualquier discurso. El gerente se derrumbó por dentro. Ya sabía lo que venía. El pánico se apoderó de cada fibra de su cuerpo. Geraldo, con calma, no renunció ni exigió castigo. Simplemente miró a Enrique a los ojos. La vida nos enseña, si queremos aprender. Hoy tuviste la oportunidad de aprender a las malas. Su voz resonó como una última advertencia. Y así, ante la mirada de todos, el otrora poderoso gerente quedó reducido a nada. El pánico que lo invadió no se debía solo a su puesto, sino a la vergüenza eterna. Era el precio de elegir humillar a alguien que nunca debió hacerlo. Podría humillarlos a todos ahora mismo, pero no lo haré. Las palabras de Geraldo rompieron el silencio como una bomba. Clientes, empleados e incluso el director contuvieron la respiración. Esperaban furia, venganza, pero encontraron grandeza. La dignidad del granjero superó el poder del dinero. Su voz sonó como un martillo de justicia. El público, sorprendido,
Empezó a levantar la vista. Nadie esperaba esa respuesta. Cualquier otro en su lugar se habría esforzado por devolver cada broma, cada insulto, doble. Pero Geraldo no era cualquiera. Era un hombre forjado por la vida, el dolor y las victorias ganadas con esfuerzo. Henry lloró en silencio, incapaz de afrontarlo. La vergüenza era más devastadora que cualquier castigo. El administrador sabía que el granjero podía destruirlo con una sola frase, pero decidió no hacerlo. Este gesto, paradójicamente, dolió aún más. Era como un espejo que reflejaba su propia pequeñez. Geraldo continuó. Hoy no fui yo quien perdió. Fuiste tú. Perdiste la oportunidad de mostrar humanidad, de tratar a alguien con respeto, sin necesidad de conocer su fortuna. Sus palabras conmovieron a todos. Los clientes se encogieron en sus sillas incapaces de responder. Era imposible escapar de esa verdad. Algunos empleados lloraron en silencio. La vergüenza los agobiaba, pero al mismo tiempo, algo en su interior despertó. No se trataba solo del trabajo, se trataba de la vida. El granjero estaba demostrando que la dignidad no se trata de estatus, sino de carácter. La respuesta inesperada se convirtió en una lección eterna. El director de la agencia observaba en silencio. No había nada que añadir. Geraldo ya lo había dicho todo. El silencio que llenaba la sala era ahora de reflexión, ya no de incomodidad. Era como si el tiempo se hubiera detenido para registrar cada palabra. Enrique levantó la cabeza, intentando hablar, pero las lágrimas se lo impidieron. Murmuró, «Perdóname», pero Geraldo no respondió. Solo lo miró con serenidad. No necesitaba perdón. El peso de su conciencia era suficiente castigo. Los clientes se miraron entre sí. Algunos, avergonzados, murmuraron disculpas. Otros guardaron silencio, pero sabían que jamás olvidarían aquella escena. La inesperada respuesta les había dolido más que cualquier grito. Era imposible borrar ese recuerdo. Geraldo se ajustó el sombrero, un simple gesto que ahora parecía tener toda la fuerza del momento. Su postura era de grandeza, no de arrogancia. No necesitaba aplastar a nadie. Simplemente quería demostrar que la humildad, acompañada de dignidad, supera cualquier lujo. Siempre muestra respeto, pase quien pase por aquí, porque nunca sabes quién está realmente frente a ti. Esas fueron las últimas palabras de Geraldo antes de darle la espalda al gerente derrotado. Y así, con esta respuesta inesperada, el granjero demostró que la mayor victoria no reside en contraatacar, sino en mantenerse fiel a la propia esencia. Y ese día, todos aprendieron que la grandeza se mide en el carácter, no en la apariencia. Te reíste de quien paga el sueldo de todos aquí. La voz del director resonó con firmeza, rompiendo el pesado silencio. Los empleados se miraron conmocionados, y Enrique casi se cae de pie. La revelación de que Geraldo era el principal accionista ya había revolucionado la agencia, pero ahora la autoridad del director reforzaba el golpe de gracia. Era un veredicto que nadie se atrevería a rebatir. Los clientes murmuraron conmocionados. Algunos, intentando irse discretamente, se dieron cuenta de que no había escapatoria a esta vergüenza. Lo ocurrido allí ya se habría difundido por toda la ciudad, y nadie quería ser recordado como cómplice de la humillación. El nombre de cada rostro avergonzado quedaría grabado en la memoria colectiva. Enrique intentó defenderse. «Director, por favor, fue solo un malentendido, una confusión. No lo sabía». Pero su voz era débil, incapaz de soportar su propio peso. Sus justificaciones sonaban a excusas baratas, inútiles dada la gravedad de lo que había hecho. El público lo miró con desprecio. El director fue implacable. No hacía falta saber quién era para tratarlo con respeto. Ese es el error que no se puede perdonar. Sus palabras fueron como un martillo que destrozaba cualquier esperanza. Enrique sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sabía que estaba acabado. Los empleados, antes cómplices de la risa, ahora lloraban en silencio. Sentían el peso de la culpa y el miedo a lo que estaba por venir. El banco, que siempre se había enorgullecido de su impecable imagen,
estaba manchado. El episodio ya era irreversible, y cada persona presente sería recordada por su reacción. Geraldo observaba impasible. No buscaba venganza, solo justicia. No es a mí a quien debes disculparte. Es a cada persona humilde que entra por esta puerta y es tratada como si fuera invisible. Su voz sonaba como un eco moral. Era más que una diatriba. Era una advertencia para el futuro. Los clientes asintieron avergonzados. Muchos sintieron ganas de disculparse, pero la vergüenza los paralizó. La grandeza de Geraldo hacía que todos se sintieran pequeños. No necesitaba gritar para ganar. Su sola verdad bastaba para poner a todos en su lugar. Enrique, entre lágrimas, cayó de rodillas. «Por favor, no me arruines. Te lo ruego». Pero ya no podía ocultar su ruina. No era Geraldo quien lo estaba destruyendo. Era él mismo, con sus propias acciones. El pánico del gerente era un reflejo de la amarga cosecha que había sembrado. El director anunció con firmeza: «Queda despedido de inmediato. Entregue su identificación y abandone esta agencia». Toda la sala observó en silencio el fin de la carrera de Enrique. Fue un espectáculo doloroso pero necesario. Se estaba haciendo justicia ante los ojos de todos. Geraldo permaneció de pie, sereno. No necesitaba aplaudir, no necesitaba celebrar. El simple hecho de estar allí, intacto, era su victoria. No derrotó a Enrique. Derrotó la arrogancia, el prejuicio y la injusticia. Eso era lo que realmente importaba. Y así, entre lágrimas y silencio, se cumplió la consecuencia inmediata de la arrogancia. El gerente que humilló, terminó siendo humillado. Y todos aprendieron que la dignidad siempre encuentra el camino a la victoria. Después de hoy, nada volverá a ser igual. Las palabras del director quedaron grabadas en la mente de todos. La agencia, símbolo de lujo y arrogancia, estaba ahora marcada por la lección de humildad que había impartido un hombre con sombrero de paja. Los empleados caminaban cabizbajos, los clientes evitaban el contacto visual, y la atmósfera tensa delataba la transformación que comenzaba allí. Geraldo caminaba lentamente por la sucursal. Cada paso resonaba en el mármol brillante, pero no era el sonido de botas gastadas. Era el sonido del cambio. Donde antes había risas y burlas, ahora había silencio y respeto. El sencillo granjero se había convertido en el mejor maestro que el banco había tenido. Los empleados se acercaron, uno a uno, disculpándose. Las lágrimas brotaron sin disimular. «Disculpe, señor». Me reí. Me equivoqué. Geraldo simplemente asintió, sin rencor. No había necesidad de preguntar nada más. La vergüenza ya había cumplido su propósito como castigo. La lección estaba escrita en cada uno de sus corazones. El director reunió a los presentes y fue claro: a partir de hoy, no habrá distinción entre quien entre por estas puertas. Ya sea un hombre de traje o un caballero con sombrero, todos recibirán el mismo respeto. Era más que una orden, era la nueva filosofía que allí nació. Los clientes murmuraban entre sí. Algunos juraban no volver a juzgar a nadie por su apariencia. Otros aún asimilaban el peso de la escena. Lo cierto es que nadie se iría sin una marca. El banco, que siempre se había enorgullecido de sus cifras, ahora tenía un valor mayor: la dignidad. Geraldo mantuvo la calma, sin necesidad de presumir. No quería ser recordado por su dinero, sino por su lección. Soy un hombre como cualquier otro. Lo que me trajo aquí no fue la fortuna, sino el trabajo. Su simple frase resonó más fuerte que cualquier discurso. El ambiente, antes frío y lujoso, se sentía diferente. El mármol brillante ya no reflejaba solo ostentación, sino también el peso de la reflexión. La agencia había cambiado de imagen. El lujo por sí solo ya no sustentaba su imagen. Ahora también necesitaba respeto. Los empleados susurraban: «Nunca más nos reiremos de nadie». Algunos lloraron, recordando sus propias acciones. El aprendizaje fue duro, pero necesario. Los prejuicios dejaban cicatrices, y nadie quería repetirlas. El director se acercó a Geraldo. «No solo salvaste la dignidad del banco,
sino que también nos diste una nueva oportunidad para ser mejores. Fue un reconocimiento poco común, viniendo de alguien que también era responsable de lo sucedido. Geraldo, sereno, respondió con sencillez: la vida es una escuela. Algunos aprenden con amor, otros solo aprenden a través del dolor, pero lo importante es aprender. Sus palabras marcaron el final de ese día. Y así, ante la vista de todos, comenzó la transformación. El banco que antes humillaba ahora aprendería a respetar. Y todo gracias a un simple agricultor que demostró que la grandeza no se viste, se vive. ¿Cuántos de ustedes se rieron de mí sin siquiera conocerme? La pregunta de Geraldo, formulada con voz tranquila, resonó como un trueno en la conciencia de todos. Nadie respondió. La vergüenza era tan grande que hasta el aire se sentía pesado. El granjero, antes visto como un intruso, era ahora la máxima autoridad en esa sala. Su mirada penetraba cada rostro como un espejo, obligando a todos a mirarse. Los clientes apartaron la mirada, incapaces de soportar la culpa. Quienes se burlaban sentían el eco de sus propias palabras, como puñaladas invisibles. Los empleados, acobardados, sabían que la escena jamás sería olvidada. La agencia, tan acostumbrada al lujo y la arrogancia, era ahora el escenario de una lección que les costaría la vida. Geraldo continuó: el respeto es la única moneda que nunca pierde valor. Sin él el dinero está vacío y el poder es frágil. La frase, simple pero contundente, resonó en las paredes de mármol. Algunos clientes tragaron saliva con dificultad. Otros lloraron en silencio. Era imposible no conmoverse ante la verdad. El director se acercó cabizbajo. Señor Geraldo, en nombre de esta agencia, le pido disculpas. Lo que ocurrió aquí nunca debió ocurrir. Su voz temblaba, llena de arrepentimiento. Geraldo simplemente asintió, sin arrogancia. No necesitaba excusas para saber que había ganado. La verdadera victoria era el cambio. Los empleados susurraban promesas de que jamás volverían a cometer ese error. Cada uno cargaba con una herida moral, y sabían que el granjero no había sido humillado. Fueron ellos quienes realmente se vieron reducidos por su propia arrogancia. El cambio de roles quedó grabado para siempre en sus mentes. Geraldo, ajustándose el sombrero de paja, sonrió levemente. No era una sonrisa de venganza, sino la de alguien que había cumplido con su deber. Vine aquí por un simple traslado. Me voy con algo mucho más grande. La certeza de que, incluso en un mundo cegado por las apariencias, la verdad siempre encuentra su camino. Su tono sereno conmovió hasta los corazones más duros. Algunos clientes se acercaron a disculparse en persona. Un hombre con corbata murmuró: Señor, hoy aprendí que no se puede juzgar a una persona por su ropa. Otro añadió: nos mostró lo que realmente importa. Geraldo escuchó cada palabra, pero no necesitó responder. Su silencio fue suficiente. La sucursal, que antes rebosaba orgullo, ahora rebosaba humildad. La transformación era completa. Cada mirada, cada gesto, demostraba que nadie saldría del banco igual. El banco ya no era solo un edificio de lujo, ahora también era un lugar de reflexión. Todo gracias a un hombre sencillo que no necesitaba gritar para hacerse oír. Geraldo dio unos pasos hacia la puerta. El sonido de sus botas resonó como un martillazo en la conciencia de todos. Antes de irse, se detuvo y miró hacia atrás. Recuerda, nunca trates a nadie como menos, porque a veces es precisamente esa persona quien sostiene lo que más valoras. Su última frase fue el cierre perfecto. El silencio tras sus palabras fue absoluto. Era el silencio de alguien que aprende, de alguien avergonzado, y al mismo tiempo, que se transforma. El granjero entró por las puertas del banco no como un cliente, sino como un símbolo. Un ejemplo vivo de que la dignidad no se mide por la apariencia, sino por la esencia. Y así termina la historia de Geraldo Almeida, el hombre que fue humillado, y, ese mismo día, demostró quién mandaba. Una lección de humildad, respeto y justicia. Si esta historia te conmovió,
Suscríbete al canal ahora, porque aquí encontrarás muchas otras historias reales y conmovedoras que transforman vidas. No te pierdas la próxima. Podría ser la lección que más necesitas escuchar.